Confiar en el poder de Dios y sus promesas nos llena de ánimo para vencer todo temor. ¿Sabe? El rey David escribió un salmo hermoso que deberíamos tener siempre presente cuando el miedo se quiera apoderar de nosotros o cuando las dudas y la incertidumbre toquen a nuestra puerta. Y es el Salmo 56, verso 3. Dice: pero yo, cuando tengo miedo, confío en ti. Un verso corto, pero poderoso. ¿Y sabe algo? El rey David escribió este salmo cuando se vio amenazado por sus enemigos, los filisteos. Y permítame le cuento un poco esta historia que está en el primer libro de Samuel, capítulo 21. Como lo he comentado en otras oportunidades, Saúl, quien era el rey de Israel, había dado la orden para que mataran a David, quien aún no había llegado al trono. Cuando David se dio cuenta que su cabeza tenía un precio, decide dejarlo todo y huye. Pero escuche esto: en medio del desespero, huyó al lugar equivocado. Y llegó al lugar equivocado porque llegó a la tierra de los filisteos, sus enemigos. Y para colmo, llegó exactamente a la ciudad de donde era el gigante Goliat, que años antes David había matado. Y resulta que los habitantes de ese lugar reconocieron a David, y más al ver que David llevaba consigo la espada de Goliat. Y empezaron a hablar entre ellos, entre los filisteos, estas palabras: ¿no es este de quien cantaban y danzaban diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Por supuesto, lo que estaban haciendo los filisteos era delatando a David ante todos los habitantes de Gad, ante todos los filisteos. Y escuche lo que dice el primer libro de Samuel, en el capítulo 21, verso 12. Dice que David, después de escuchar todo lo que decían los filisteos, puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor. David se asustó, David tuvo miedo, gran temor. Se sintió descubierto. Y ahora, no solo Saúl lo perseguía para matarlo, sino que estaba, como decimos, en la boca del lobo, en medio de sus propios enemigos. David sabía que difícilmente podría salir con vida de ese lugar. Pero ¿sabe exactamente qué me llama la atención? La frase del verso 12 dice que David puso en su corazón esas palabras. Lo que dijeron los filisteos, las palabras delatadoras y amenazantes, David las puso en su corazón, y eso fue lo que produjo miedo en él. Mire, mi amiga y mi amigo, si usted y yo queremos cuidarnos del miedo, del temor, entonces cuidémonos de lo que ponemos en nuestro corazón. Puede que muchas personas digan y hagan cosas en su contra, o que se levanten situaciones a querer hacerle daño. Pero si usted deja, si usted permite que las circunstancias o lo que dijo alguien en contra suya se guarden en el corazón, entonces los resultados van a ser nefastos. Como David, vamos a sentir miedo, incertidumbre, dolor, estrés, amargura. Repito, si quiere cuidarse del miedo, entonces cuide lo que guarda en su corazón. David escuchó unas palabras delatadoras y amenazantes, pero no solo las escuchó, las tomó y las guardó en su corazón, y eso produjo miedo en él. Cuide lo que guarda en su corazón. Mire, el mismo Salomón, el hijo del rey David, escribió en Proverbios capítulo 4, verso 23, que sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa importante, guardemos nuestro corazón, porque el corazón, controla nuestra vida. Por eso, cuide lo que guarda en su corazón. Y para terminar la historia, podemos decir que David salió bien librado de semejante lío donde se había metido. Y allí,
En medio de esa situación de la cual estamos hablando, David escribió el Salmo 56. Un salmo que de verdad le ayudó muchísimo a David a avanzar en medio de semejante adversidad. Ahora, teniendo claro ese contexto, quiero invitarle para que volvamos a leer el Salmo 56, verso 3 y verso 4. Y mientras lo leemos, yo quiero que piense en lo siguiente. Piense en la situación que estaba enfrentando David cuando escribe este salmo. La situación de miedo, de angustia. Pero también quiero que piense en la situación que usted está enfrentando el día de hoy. Y vamos a leer este salmo como esa promesa que nos va a ayudar a avanzar, a salir victoriosos en medio de la situación que estemos enfrentando. Salmo 56, verso 3 y verso 4. Cuando siento miedo, pongo toda mi confianza en ti. Si es una enfermedad, si es un diagnóstico médico, si es un resultado médico que está esperando, si es un problema económico, si es un problema con los hijos, con el esposo, con la esposa, si es un problema financiero, un problema empresarial, cualquier situación que esté enfrentando, cuando sienta miedo, ponga toda su confianza en Dios. Y escuche lo que dice el verso 4. Confío en Dios y alabo su promesa. Sí, tengo puesta mi confianza en Él tengo puesta mi confianza. ¿Qué podrá hacerme el ser humano? Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo hermoso que tú nos regalas para hablar contigo. Gracias, Señor, porque en medio de los problemas podemos confiar en ti. Hoy decidimos, Señor, cambiar el temor por la confianza. Hoy decidimos, Señor, creer que tú tienes el poder para sanarnos en medio de la enfermedad. Creer que tú tienes el poder para traer provisión en medio de la escasez. Hoy decidimos creer que tú tienes el poder para restaurar, para levantar nuestras familias, para levantar nuestros hogares. Hoy creemos, Señor, que tú tienes el poder para levantar nuestra economía, para levantar ese negocio, para levantar esa empresa. Hoy creemos, Señor, que nada está perdido, que tú haces nuevas todas las cosas. Hoy nos aferramos a lo mismo que hizo David cuando escribió el Salmo 56:3. En el día que tememos, confiamos en ti. Bendice, Señor, a cada persona que se une con nosotros en esta oración. Bendícelos a ellos y sus familias. Hoy creemos que tú eres el Dios que nos sostiene, que nos levanta y el Dios que nos hace más que vencedores. Abrimos nuestro corazón ante ti, Jesús, reconociéndote como nuestro Señor, nuestro Salvador, reconociendo que en la cruz nos reconciliaste con el Padre y que nos das a través de tu resurrección una nueva vida y una nueva esperanza.